Con 59 sigamos avanzando. Información internacional a esta hora en CNN Tarde nos acompaña Isel Guerra y vamos a comenzar, Isel, con una reciente declaración de Delcy Rodríguez que no deja a nadie indiferente. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? En rigores de su hermano, de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, quien durante estas últimas horas se ha revelado una entrevista que ha concedido a un medio conservador estadounidense, Newsmax, y donde se refería respecto del futuro, por cierto, de la nación sudamericana y de la gran pregunta que todavía hay sobre la mesa, y es respecto de la realización de elecciones. Bueno, aquí Jorge Rodríguez aseguraba que no va a haber elecciones en el corto tiempo. De hecho, lo que señalaba precisamente Rodríguez en esta entrevista es que no está, lo que busca más bien es una estabilidad plena, y cuando eso se consiga es cuando finalmente se va a poder llevar a cabo elecciones o comicios en este país. Recordemos que la última vez que Venezuela fue a las urnas para buscar un presidente fue en 2024, ¿no? Unos comicios fuertemente cuestionados y donde, recordemos, la comunidad internacional rechazó, por cierto, el resultado que entrega el chavismo de esta supuesta victoria de Nicolás Maduro en las urnas, pese a que nunca había exhibido esas actas detrás de las elecciones. Bueno, tras la captura de Nicolás Maduro, precisamente, quedaba la duda respecto de cuáles van a ser los próximos pasos en medio de esta transición, y precisamente entonces Jorge Rodríguez es quien señala en el show de Rob Smith Tonight. Aquí el presidente de la Asamblea Nacional señala que no está previsto convocar a elecciones en el corto plazo, y claro, como yo les mencionaba anteriormente, se busca aquí una estabilidad plena, y que a juicio, por cierto, de Rodríguez, ese es un requisito, ¿no?, para poder llevar a cabo unos comicios. Vamos a quedar al pendiente, por cierto, de estas declaraciones y cuál podría ser eventualmente la respuesta que entregue la oposición, cuando hemos visto como precisamente la figura de otros personajes detrás de la oposición, como María Corina Machado, han quedado totalmente relegados en medio de este proceso que ha estado atravesando Venezuela en estas últimas semanas tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. A la espera de eso, vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar con la no declaración de Ghislaine Maxwell, la convicta que está enfrentando la justicia en Estados Unidos bajo la acusación de ayudar precisamente a Jeffrey Epstein con el tráfico sexual. Y claro, aquí Ghislaine Maxwell, esta cómplice, convicta, socia, amiga y pareja de Jeffrey Epstein, señalaba el día de ayer precisamente en esta comparecencia que tenía que hacer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que ella no iba a declarar. Hay que tener en cuenta que precisamente se le había requerido por parte del Congreso, en específico el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que respondiera precisamente a preguntas en una sesión a puertas cerradas a través de videoconferencia, porque ella está en la prisión de Texas cumpliendo esta condena de 20 años de tráfico sexual. Y claro, aquí Maxwell señalaba que invocaba la quinta enmienda, que es el derecho a permanecer en silencio y con ello evitar la autoincriminación, como lo permite la Carta Magna de Estados Unidos. No era sorpresa para el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Era algo que se esperaba. Todo esto cuando los cuestionamientos han tomado más fuerza respecto de la figura de Maxwell dentro de esta red de pedofilia, precisamente, de él multimillonario. Y claro, con Maxwell, que está actualmente tras las rejas cumpliendo esta condena de 12 décadas y que se apunta como una de las principales figuras que podría entregar información y detalles adicionales más allá de los documentos y de los registros que se han estado liberando en estas últimas semanas. Vamos a revisar parte de esta sesión que se dio el día de ayer y con Maxwell, que invocaba la quinta enmienda entonces para no responder a las preguntas que le estaba haciendo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Señora Maxwell, ¿era usted amiga íntima y confidente de Jeffrey Epstein? Quisiera responder a su pregunta, pero por consejo de mi abogado, respetuosamente me niego a responder a esta pregunta y a cualquier otra relacionada. Mi petición de habeas corpus está pendiente en el Distrito Sur de Nueva York. Por lo tanto, invoco mi derecho a guardar silencio amparado por la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Que conste en acta que la señora Maxwell ha invocado a la quinta enmienda contra la autoincriminación. Señora Maxwell, por favor, sea muy clara.
se niega a responder a la pregunta que se le formula únicamente porque cree que la respuesta la incriminará. Invoco mi derecho a guardar silencio según la quinta enmienda. ¿En algún momento desempeñó algún papel en las actividades de Jeffrey Epstein relacionadas con el reclutamiento, preparación o tráfico de mujeres, jóvenes o niñas? Invoco mi derecho a guardar silencio según la quinta enmienda. Bueno, ahí estaba precisamente parte de la declaración que se vivía el día de ayer entonces a través de esta sesión por videoconferencia donde Maxwell se niega a responder finalmente a las preguntas que hay respecto de su cercanía, de sus vínculos, de sus acciones e incluso también de otras figuras que podrían estar relacionadas aquí. Aunque ojo, porque formalmente no hay otra persona que esté enfrentando a la justicia actualmente por el caso de Jeffrey Epstein. Lo que señaló Maxwell, de todas formas, a través de su abogado David Oscar Marcus, es que ella iba a responder preguntas si es que llegara a ser indultada por Donald Trump. Eso señalaba a través de una publicación en redes sociales, que ella estaba dispuesta a hablar completa y honestamente si el presidente Trump le concedía el indulto. Y claro, incluso planteándose que para dar ese indulto ella estaba dispuesta incluso a revelar que efectivamente el presidente de Estados Unidos no tenía algún vínculo más allá de la amistad que se ha visto a través de estos documentos y fotografías reveladas en estas últimas semanas y años. También relacionada precisamente con el caso de Jeffrey Epstein y que salpica al otro lado del Atlántico en Reino Unido, la corona británica, particularmente el rey Carlos III, ha señalado en estas últimas horas a través de un vocero del Palacio de Buckingham que él está listo para apoyar y cooperar con la policía. Esta es la primera intervención que realiza el monarca británico tras esta última ronda de revelaciones que conocíamos hace un par de semanas atrás. Aquí el vocero del Palacio señalaba: el rey ha dejado clara y con palabras y acciones sin precedentes su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor Mountbatten Windsor, haciendo alusión, por cierto, al ex príncipe Andrés. Y esto planteaba la pregunta si es que efectivamente hay una investigación en curso. Bueno, actualmente la policía de Thames Valley ha confirmado que está evaluando revisar si hay motivos para abrir una denuncia que se realizó recientemente de parte de un grupo antimonárquico, Republic, quien denunciaba precisamente al ex príncipe por presunta mala conducta en un cargo público y violación de secretos oficiales. Esto a raíz de una información que se conocía recientemente en el último lote, ¿no? Que el ex príncipe más bien había transmitido informes de visitas de viaje y detalles confidenciales de oportunidades de inversión. Esto a raíz de viajes que hizo en su momento a Singapur, Hong Kong y Vietnam. Lo cierto es que Carlos el día de ayer era increpado, lo habíamos revisado, ¿no?, en la jornada anterior, precisamente en medio de un acto público que estaba realizando en Clitheroe. Aquí un hombre lo increpa y le pregunta: ¿hace cuánto tiempo hace que sabes de Andrés? Este hombre fue abucheado, pero ojo, porque también el príncipe y la princesa de Gales por las mismas horas publicaban un comunicado donde señalaban estar profundamente preocupados por las últimas revelaciones relacionadas directamente con el ex príncipe Andrés. Vamos a cambiar de tema. La mirada está puesta por estos días en Cuba a raíz de la crisis de petróleo que está enfrentando la isla tras esta amenaza y advertencia que lanzaba Estados Unidos de aplicar aranceles a los países que llegaran a proceder con la entrega de crudo hasta el régimen cubano. Y claro, en medio de esta amenaza de aranceles y esta crisis por el petróleo es que desde la isla han informado que están reduciendo las atenciones de salud, de recursos en hospitales, que ahora se va a priorizar la atención médica urgente y que se van a limitar las estancias hospitalarias y la actividad quirúrgica siempre que sea posible. Esta no es la única medida. Se ha informado respecto de la reducción del horario escolar, también aplazamientos de eventos culturales y deportivos y sin duda el turismo, que hasta este momento ha sido uno de los más afectados por la falta de combustible. Air Canada, la aerolínea más grande de la nación norteamericana, ha anunciado que suspende sus vuelos. Los únicos viajes que se van a estar llevando a cabo en los próximos días es para sacar precisamente a sus pasajeros. En el caso de la española Iberia o de Air Europe, van a mantener sus servicios, pero con algunas modificaciones
Todo esto en medio de una caída que se ha mantenido, sobre todo en estos últimos 2 años, respecto del turismo y que se ha agravado por lo demás a raíz de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas tras la captura de Nicolás Maduro. Venezuela era la principal nación que proveía precisamente de crudo a la isla y que con la captura de Nicolás Maduro y con esta amenaza que lanzaba Estados Unidos, bueno, precisamente ese flujo se ha terminado de cortar. México también a raíz de las amenazas que lanzaba Trump sobre aranceles a aquellos países que proveyeran de este suministro. Bueno, México también hacía y tomaba una decisión similar. Esta nación es el segundo mayor país que provee con este tipo de suministros y que ahora están interrumpidos. Desde Rusia están acusando un estrangulamiento a Cuba y señalaban que estaban discutiendo formas de resolver este problema. Lo cierto es que ha bajado muchísimo el turismo y la preocupación está puesta, por cierto, en otros efectos que podría dejar en la isla. La falta de combustibles que se está haciendo cada vez más notoria mientras avanzan los días. Nos vamos hasta Australia con estas imágenes de movilizaciones y de protestas en estos últimos 2 días por la presencia del presidente de Israel, Isaac Herzog. Lo están viendo ustedes en pantalla. Movilizaciones y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, no solo en Sydney, también en otras ciudades como Melbourne. Hasta este momento hay una treintena de personas que han sido arrestadas producto de estos desmanes que se han reportado hasta este momento, aunque también con algunas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que está acusando que agentes de la policía están haciendo de un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Lo cierto es que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha defendido, ¿no?, que el país le dé la bienvenida a Isaac Herzog, el presidente de Israel, señalando que los australianos quieren 2 cosas. No quieren que se traiga el conflicto aquí, quieren que cesen las matanzas, ya sea israelíes o de palestinos. Y claro, con Australia, que tristemente, ¿no?, hace 2 meses atrás fue el epicentro de un ataque a la comunidad judía, 15 muertos esa jornada del 14 de diciembre en Bondi Beach, en Sydney, con este ataque con armas, mientras se estaba llevando a cabo allí una celebración por esas fechas. Atención con estas imágenes, llegan desde Italia y un asalto cinematográfico a un camión de valores el día de ayer que, por increíble que parezca, y por la espectacularidad detrás, por cierto, de este robo, no dejó personas heridas, según reportan en los medios italianos, y tampoco víctimas fatales. Esto ocurría el día de ayer en el sur de Italia, entre Lecce y Brindisi, a eso de las 8:30 hora local de la mañana, cuando este grupo de comando intenta asaltar a este camión blindado en la ruta estatal 613. Y claro, con estas 5 o 6 personas, según reportan durante este día los medios italianos, quienes lograron escapar. Hay dudas respecto de si efectivamente lograron conseguir el dinero. Hay algunos medios que están apuntando a que, pese al uso de explosivos, incluso como lo están viendo ustedes ahí en las imágenes, no lograron salir con este botín, que de todas formas habían 2 millones de euros en su interior. Y claro, hay una gran sofisticación detrás, por cierto, de este intento o robo, asalto a este camión de valores, porque aquí simularon un control policial con vehículos que simulaban ser de la policía, y allí precisamente intentaron hacer una especie de control policial, obligando a detener a todos los autos, camiones y vehículos que estaban pasando en ese momento. Y claro, con estas 5 o 6 personas vestidos como policía que bloquean completamente la vía e incluso intentan incendiar otros vehículos, y ya finalmente con la utilización de explosivos, como están viendo ustedes allí en pantalla. Aparentemente entre 3 personas se lograron escapar de este lugar, 2 personas se fueron detenidas cerca de esa zona tras una persecución con la policía. Esa es la imagen que ha dado la vuelta al mundo en estas últimas horas. Bueno, y el show de medio tiempo de Bad Bunny sigue generando diversas reacciones en nuestra región. El día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refería, por cierto, a este show de 13 minutos protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl del pasado día domingo. Y desde nuestro país también el presidente Gabriel Boric ha destacado precisamente este evento en medio del lanzamiento de la TAM GPT. Es que precisamente el presidente de nuestro país aseguraba que había sido un acto muy potente, incluso apuntaba a un acto geopolítico
político y haciendo alusión, por cierto, también allí a lo que hemos hablado en otras oportunidades, la denominada doctrina Monroe, que en este caso específico apuntaba el presidente Gabriel Boric a la doctrina Monroe, América para los americanos, y claro, con el mensaje político y latino que buscaba instalar, por cierto, el puertorriqueño en este evento que vimos el pasado fin de semana. Vamos a revisar parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric. El concierto de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl. Y fue un acto muy potente, porque en el fondo yo diría que incluso fue un acto geopolítico. Porque cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es de comienzos del siglo XIX, que decía América para los americanos, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses. Y Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano. 135 millones de espectadores, por lo demás se calcula, tuvo el evento del Super Bowl durante este fin de semana y allí con Bad Bunny siendo el protagonista, por cierto, de ese medio tiempo. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, precisamente en América del Norte, en Canadá, en la frontera con Estados Unidos, con este lago prácticamente congelado, José, el lago Erie, que en su 95% de la superficie ha quedado así durante estos últimos días, como un desierto de hielo, por contraproducente que pueda sonar eso, José. Y claro, todo esto a raíz de las bajas temperaturas que se han estado registrando en estos últimos días. Pero ojo, lo conversábamos más temprano, también se está formando una grieta. Están comenzando a subir las temperaturas progresivamente, de hecho se espera que eso continúe así durante el resto de la semana, pero es una grieta tan grande que ya puede verse desde el espacio. Tiene 128 kilómetros de extensión aproximadamente, reportan aquí los medios locales, aunque claro, impresionante, ¿no? Que un lago tan grande de 25.000 kilómetros cuadrados pueda tener en el 95% de su superficie esta imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla. Claro que sí, una temperatura súper baja que ha tenido como consecuencia lo que estamos revisando en la imagen, con temperaturas bajo cero. Estaba haciendo una proyección rápida ahí en el satélite, -5, -6, máximas de 0 o 1 grado con suerte. Imagínate las temperaturas que posibilitan esta postal que se ve desde el espacio. Así es. Isel Guerra, buena tarde, muchas gracias. Igual, que tengas buen día. Nos vemos, tú también. 2:16, nos vamos a la pausa. A esta hora en CNN Tarde, al regreso revisamos información deportiva en CNN Chile. Ya estamos de vuelta.